En el podcast de hoy, en el capítulo de hoy, os traigo a un invitado muy especial. Él es amigo mío de toda la vida y he visto cómo su progreso ha ido avanzando. Le he visto pasar de una manera de vivir a otra manera de vivir y él nos va a contar cuál es su nueva manera de vivir. Nos va a hacer reflexionar un poco, es un tema un poco controvertido hoy en día, en el que divide al mundo en dos, los que sí y los que no. Y más tarde entenderéis que sí y que no. Así que, hola José Manuel, muchas gracias por venir aquí, amigo Buenos mío. días, ¿qué tal? Nada, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu vida ahora mismo? Bueno, pues primero muchas gracias por traerme a tu podcast. Creo que es un tema interesante y accedí a venir porque creo que va a servir mucho a la gente que nos escuche. Y nada, yo soy José Manuel, andaluz. Me dedico actualmente, soy fisioterapeuta y entrenador personal. Y ahora pues estoy embarcando un nuevo proyecto, que ya tú y yo lo hablamos hace unos pocos de meses, que ya veréis si alguien tiene curiosidad en mis redes sociales, porque todavía no lo tengo, está encaminado, pero está ahí en proceso. Y nada, soy un amante desde siempre de la salud, del deporte, de la naturaleza, de los animales. Me gusta mucho todos los deportes que tengan conexión con la naturaleza, como el surf. Me gusta mucho el submarinismo y lo uno mucho también a la fotografía, que estoy empezando a cogerle el gustillo. Y poco más. Vale, entonces, ¿qué proyecto es el que tienes en mente ahora mismo? Pues bueno, yo sigo un estilo de vida vegano, entonces quería unir un poco mis pasiones, ¿no? Como he dicho, una de mis pasiones es el mundo de la salud y el deporte. Entonces, como entrenador personal y fisioterapeuta, pues quería unirlo a un estilo de vida saludable, pero respetando a los animales y al medio ambiente. No solo a los animales, sino también a nivel ecológico, digamos. Vale, como es lógico y evidente, no naciste siendo vegano. ¿No? Vale, entonces vamos a hablar un poco vamos a empezar cómo se empiezan las historias, vamos a empezar por el principio, háblame un poco de tu infancia y vamos a llegar al punto en el que te haces vegano y por qué te haces vegano, ¿vale? Así que cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Pues la verdad que yo presumo mucho de mi infancia porque me he criado en un ambiente con mucho amor, económicamente bastante estable, muy unido a mi familia, un ambiente muy sano. Y creo recordar, pues lo recordé el otro día como haciendo, que a mí me gusta meditar, hacer introspección conmigo mismo, y recordé que yo me acuerdo de chico, mi padre me regaló un microscopio y yo decía como que quería ser científico, ¿no? Y como que recuerdo también en algún momento haber dicho, me gustaría ser biólogo y marino, biólogo marino. Luego no fue así. Pero es verdad que como que he retomado esa afición a través del submarinismo, la fotografía, y luego ya cuando empiezas en ese mundo, pues quieres saber qué animales has visto, ¿no? Y empiezas a investigar los peces y tal. Y luego, pues mi padre también le gustaba mucho que practicara muchos tipos de deportes. Entonces también digo yo que de ahí nace mi afición hacia muchas modalidades deportivas, porque no solo hago surf, como he dicho, me gusta el fútbol, pádel, el gimnasio. Claro, yo me acuerdo de ti cuando eras pequeño que jugábamos a fútbol. Sí, que de hecho en tu casa tenías una pista de fútbol. Vale, y entonces ya, bueno, sigues con tu adolescencia y en tu adolescencia ya empiezas a tener claro que te quieres dedicar al deporte y a la salud. Sí, porque mis padres nunca me han dicho qué debo de hacer, pero siempre me han orientado en función de lo que ellos veían a lo mejor, ¿no? Entonces yo tuve una época, y por eso quise estudiar fisioterapia, y la ciencia del deporte, la preparación física, digamos, y me dijo mi padre, vamos a ir a un profesional que me han recomendado, que es preparador físico y readaptador. Y ahí fue cuando empezó un poco mi afición por decir, o sea, yo quiero trabajar de esto, de preparación, en la preparación física y la readaptación de lesiones. Y ya, pues empecé, hice ciencia del deporte. Ahí descubrí también un ámbito que me gustó mucho, que es el tema de la nutrición, que no lo he estudiado oficialmente, pero he leído mucho, he estudiado por mi cuenta y estoy muy actualizado a nivel de la nutrición porque me gusta la salud, me gusta cuidarme y me gusta cuidar a la gente que quiero, o de gente a mi alrededor, mis pacientes, mis alumnos. Después de eso hice un máster de readaptación, pues ya
quería profundizar un poquito más en el tema de las lesiones y al final acabé haciendo fisioterapia. Vale, y empezaste a hacer, o sea, y te empezaste a dedicar, ya terminaste tus estudios y empezaste Sí. a trabajar y te dedicabas pues No, yo empecé a trabajar hace... a readaptar a las personas físicamente, ¿no? Sí. Y todo eso, o sea, ¿cómo pasas de ser entrenador personal y readaptador físico? ¿Cómo pasas a ser vegano? ¿Qué pasa en tu vida que te hace ser vegano? Vale, como he dicho, siempre me ha gustado la nutrición, bueno, siempre. Cuando empecé a estudiar ciencia del deporte tenía una asignatura que era nutrición. Entonces, a raíz de ahí, seguí estudiando nutrición. Entonces, hace unos pocos de años, cuando decidí hacerme vegano, pues justo antes seguía una cuenta que hablaba mucho de nutrición y me gustaba mucho porque lo afrontaba desde un punto de vista muy científico porque se dedicaban al análisis de datos científicos, entonces sabía interpretar muy bien la ciencia. Entonces, empezó a ver cómo en el mundo del fitness y de la nutrición se hablan muchas cosas sin saber. Entonces, como que empezó a rebatir esos conocimientos que estaban dando muchos influencers, digamos, por las redes sociales. Total, que me gustaba mucho cómo hablaba. Y digo, oye, como me gustan tanto los vídeos, perdón, los vídeos de esta persona, me voy a ir a los vídeos más antiguos. Y él hablaba de veganismo. Entonces ahí fue cuando empecé a crear conciencia sobre que los animales tienen capacidad de sentir igual o incluso más que los seres humanos en cuanto a sienten dolor, sienten miedo, sufren, pero también pueden sentir placer, amor. Entonces, en cuanto yo fui consciente de eso, mi mente cambió y dijo, hasta aquí. Has dicho antes que muchas personas hablan cosas sin saber en el tema de la nutrición. ¿Qué cosas son esas? Bueno, cuando nos dedicamos profesionalmente a nuestro ámbito, creemos que lo sabemos todo o sabemos mucho de algo y sabemos interpretar la literatura científica, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, intentamos trabajar en base a la evidencia científica que hay, para saber que lo que vamos a hacer, o el tratamiento que vamos a hacer, o la dieta que vamos a dar a una persona, en el caso de que fuera nutricionista, en base a la ciencia, como hay cosas que están demostradas, tú eso lo aplicas, ¿no? No vas a aplicar algo que no esté demostrado, ¿no? Uh-huh. Aunque haya gente que lo haga. Pero lo normal es asegurarte de que lo que vas a ofrecer está evidenciado de que es efectivo. Uh-huh. Entonces hay muchas personas que se creen que saben leer esa literatura científica y leen lo que ellos creen que han interpretado y lo aplican. Entonces hay gente que se dedica a la investigación y dicen, no, es que tú esto no lo has interpretado bien. Entonces estás poniendo en riesgo la salud de la sociedad. ¿A qué te refieres exactamente? Dame un hecho en concreto, un algo que hay alimentos, por ejemplo, no quiero ponerme a criticar ciertos alimentos, pero hay alimentos que están muy bien valorados por la sociedad que realmente no son tan sanos si lo comparas con otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, algunos alimentos de productos animales comparados con otros productos vegetales, salen mal parados los productos animales. Entonces, en ese caso, hay mucha gente que defiende, por ejemplo, el consumo de muchos alimentos animales cuando pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Qué producto animal consume mucho las personas creyéndose que es sano y es todo lo contrario? Bueno, te he dicho que no, o sea, no me gusta hablar mucho de este tema porque no soy nutricionista y aunque sepa mucho, pues no quiero... Bueno, dámelo según tu opinión, según tu consejo. Nadie va a venir aquí a criticarte, a decirte... El huevo, los lácteos... ¿Los huevos son malos? Entre comillas. Comparado con productos vegetales a nivel isocalórico, cuando comparas productos nutricionales, tienes que compararlo a nivel isocalórico, si lo comparas con productos vegetales. Vale. Entonces, ¿qué alternativa le darías al huevo? Pues cualquier producto vegetal, legumbres, frutos secos... Vale, o sea que puedo cambiar el comerme un huevo cocido por las mañanas por un puñado de almendras. Sí. Vale, pues es interesante, la gente que lo sepa, ¿no? Vale, y entonces, ¿por qué decides hacerte vegano? Me has contado la historia de que viste el contenido de esta persona, te gustó, te llamó la atención, ¿y qué es lo que pasa en tu vida que te hace hacer ese cambio? Pues, como he dicho antes, el ser consciente de que los animales tienen capacidad de sentir dolor, sentir tristeza, sentir miedo. Vale. Entonces, me gustaría, porque he dicho que soy vegano, no me gusta identificarme con una palabra, pero es para que todo el mundo, o sea, yo siendo vegano, me gusta ir, por ejemplo, si voy a un restaurante, decir que soy vegano y que sepan qué es lo que es. Digamos que como si fuéramos unos embajadores para que la gente conozca cuál es la causa y
con qué objetivo soy vegano y que la gente sepa y crear un poco de conciencia en cuanto a que los animales valoran su vida tanto como nosotros la nuestra. Entonces, primero me gustaría definir qué es el veganismo para que todo el mundo que lo esté viendo Vale. pues sepa de qué estamos hablando. ¿Qué es el veganismo? Pues el veganismo es simplemente tratar de excluir la explotación, el maltrato o el asesinato de animales por cualquier objetivo, ya sea consumo de sus productos a nivel alimenticio, ocio, turismo, cosmética. Vale, pero tú, por ejemplo, no tomas nada que venga relacionado con el animal. Efectivamente. Vale, entonces, por ejemplo, un huevo que si yo tengo en mi casa porque esto es un tema que siempre escucho hablar a la gente, ¿no? Que siempre habla en contra de los veganos. Si yo tengo en mi casa una gallina y esa gallina pone huevos y yo me como esos huevos, ¿dónde está el maltrato? Pues el maltrato viene de antes. O sea, tú para tener una gallina la has tenido que conseguir, ¿no? La has tenido que comprar. No te la has encontrado, ha nacido de ahí de la nada. De hecho, el consumo de huevos es lo que provoca más muertes de animales. Porque, o sea, vamos a imaginarnos. Tú tienes una empresa de huevos. Quieres ser empresario y quieres ganar dinero a través de la venta de huevos. ¿Qué te interesa más? ¿Una gallina que ponga mucho huevo o que ponga poco? Una que ponga muchos huevos. Vale. Entonces tú coges y dices, voy a comprar una gallina, ¿no? Que ponga mucho huevo. Entonces ya hay alguien que se dedica a vender gallinas. Y ese que se dedica a vender gallinas está vendiendo gallinas que ponen mucho huevo. Para ello, tiene que coger una gallina que casualmente ponga mucho huevo genéticamente, pero claro, esa gallina lo pasan muy mal. Es como si tú cojas a una persona que ha nacido con una mutación que sufre y empiezas a reproducirla. Claro, la reproduce, tiene descendencia, las gallinas hembras van a tener esa genética de poner mucho huevo, pero el macho no le sirve para nada. Así como empresario no te sirve, no pone huevo, no te sirve. Entonces, ¿qué harías? No lo vas a alimentar porque es un gasto, lo mata. Entonces, al año se pueden matar en el mundo más de 70.000 millones de pollitos machos. Entonces, es la industria que más animales mata y la que se cree que es la más respetuosa con los animales. Y directamente tú matas a un pollito recién nacido. En cuanto ves que es macho, lo matan, porque no le sirve. Claro, o sea que ser vegetariano no es una opción que busque proteger a los animales como el veganismo, ¿no? Es que el veganismo es una cosa y el ser vegetariano es otra. El ser vegetariano es la dieta en cuanto a alimentación. El veganismo es tratar de excluir siempre que sea posible y practicable, porque otra cosa que me dice la gente, dice, bueno, es que hay sociedades que no pueden tener agricultura y lo que tienen para comer son animales. Oye, si no tienen otra opción, ¿quién soy yo para decir lo que tienen que comer? Yo lo que defiendo es que siempre que sea posible y practicable, y nosotros que por ejemplo vivimos en España, que tenemos acceso a todo tipo de alimentos, puedes acceder a una alimentación que excluya a los animales. ¿Qué opinas de los huevos ecológicos que venden en el supermercado? Que se supone que son de gallinas en libertad. Lo mismo. Mira, eso es muy fácil. Yo cuando tengo algún debate así con alguna persona, digo, mira, ponte tú y tu familia en el papel de la gallina. Una gallina tiene su máximo pico de producción y empieza a caer a partir del año y medio. Una gallina puede durar unos 10 años. Estás matando a una gallina cuando deja de producir su pico máximo de producción, ya la reemplaza. Esa gallina al año y medio la matan. Entonces, es como una cría. Realmente tú cuando compras en el supermercado, compras pollo, ¿no? Pollo por definición es la cría de la gallina. Son crías. Entonces, realmente a ti te gustaría, no, vas a vivir en libertad, vas a tener comida toda la que quieras, pero no sé, la esperanza de vida de los humanos, pues, ponte que son 80, no, a los 10 años o 15 te mato, pero vas a vivir de escándalo. Pero a los 15 años te matamos. ¿Acepta? ¿Aceptaría que se lo hicieran a tu hija? Y luego estás haciendo una selección artificial en cuanto a las gallinas. Esas gallinas son sufridoras. Están poniendo más de 300 huevos al año. Es como si una mujer diese a luz a 300 personas Claro. al año, ¿no? Acaban con la parte por donde echan Ya. los huevos reventados. Vale, y entonces, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un humano y un animal? Eso le pregunto yo a la gente. ¿Realmente qué diferencia hay entre un humano? Porque la gente me dice, no, es que tú no puedes comparar un ser humano con un animal. ¿Pero por qué no? ¿Qué nos diferencia? La forma. ¿Nos recuerda algo esa discriminación en nuestra época pasada, esa discriminación por aspecto para discriminarlo, esclavizarlo o matarlo directamente? ¿Nos suena a alguna época de hace unos 100 años? ¿A qué época te refieres? Yo creo que está bastante claro. ¿A qué época te refieres? Venga. A las guerras mundiales, Vale. donde hubo una discriminación por un aspecto diferente. O sea, la diferencia entre un animal y una persona tampoco podríamos decir que es la inteligencia. Vale, pues mira, ahí has tocado un tema que invita a reflexionar. Eres vegano, ¿vale? O el veganismo busca el no hacer daño a los animales. Entiendo que para ti un mundo ideal sería un mundo en el que el humano no coma animal, ¿vale?
por el tema del sufrimiento. Pero yo te pregunto, ya que has sacado el tema de la Segunda Guerra Mundial, si el humano lleva matándose entre ellos mismos toda la vida, ¿qué te hace pensar que no vamos a matar a un animal que no se puede defender? Ya, por eso yo pienso que el inicio para que el mundo, Dios quiera que fuera dentro de poco, para que el mundo fuera vegano, digamos, tiene que empezar la educación. Si yo me crío en un contexto donde el valor de un animal es cero, es un producto, pues yo mismo me he dado cuenta que no fue hasta los 20 y pico de años, no empecé a ser vegano, a ser consciente. O sea, y yo comía productos y yo no era consciente. En cuanto fui consciente de que un animal es un ser vivo que siente igual que nosotros, ahí me cambió el chip. Para que tú veas cómo desde pequeño nosotros vivimos de manera automática en función de la cultura donde te hayas criado. Sí, bueno, está claro que como nos eduquen es como vamos a vivir. Claro, hay culturas donde hay animales que son sagrados. Y hay culturas, nosotros en España, los perros tienen muchos derechos a día de hoy y en otras culturas se comen el perro como si fueran aquí el pollo. Entonces, depende de la cultura donde tú te críes, tú vas a tener una educación y tú no vas a replantearte que eso esté malo, ¿no? Vives en piloto automático, digamos. Entonces, por eso a mí me nace la necesidad de divulgar y crear conciencia, siempre desde el respeto, lógicamente. Pues además yo vivo rodeado de personas que no son veganas. Tienes que aprender, digamos, a vivir con ese respeto, aunque tú lo veas muy radical, ¿no? En mi cabeza es algo radical matar a un animal, pero me he criado en una cultura donde es algo normal. Entonces tienes que como que aprender a vivir con eso, porque si no te afecta. Claro, es que justo te iba a preguntar, si tú no ves diferencia entre un animal y un humano, para ti ir a una carnicería es como para una persona que no es vegano ver una carnicería de personas humanas. Puede ser, lo que pasa es que como yo llevo tantos años conviviendo con eso, es como que lo tengo como normalizado. Lo que pasa es que como ahora soy consciente, digo, es que eso realmente es un animal descuartizado. Un animal que ha sentido, igual que si invito a cada persona que se acuerde de un momento donde ha sentido miedo, se acuerde de un momento donde ha sentido tristeza, dolor, y que se pongan las carnes de ese animal que se ha visto en un matadero, donde estaban viendo que lo estaban ya amarrando y tal, viendo cómo, que eso pasa muchas veces, cómo animales de tu misma especie lo están matando y ya estás sintiendo tú el miedo. Me gustaría que la gente reflexionara y se pusiera en el papel de ese animal. Incluso hay muchos documentales que yo cuando hablo con la gente me dice, yo a eso no me atrevo a verlo. Pienso que el veganismo, aparte de lo que he dicho de tratar de excluir siempre que sea posible practicable ese maltrato, esa explotación y ese asesinato de animales, pienso que el veganismo es un acto de empatía y un acto de valentía. Primero tienes que empatizar y ponerte en la piel de ese animal. Pienso también que es un acto de valentía aquellos que dan el paso hacia el veganismo, a luchar por esos animales que parte de lo que se diferencian de los humanos es la voz. No pueden expresarnos con palabras lo que sienten, sí, con berríos y gritos, pero es un acto de valentía porque como que tienes que ir en contra de esos valores con los que están educados en tu sociedad. Entonces es como remar a contracorriente. Vale, y te quería preguntar, porque además esto yo me acuerdo y lo recordamos el día que me contaste que eras vegano, habíamos quedado para ir a cenar en un restaurante y estábamos allí viendo la carta y yo diciendo, venga, ¿qué vamos a pedir? Tal, no sé qué, y dijiste tú, y dice, yo un salmorejo de remolacha. Digo, un salmorejo de remolacha, pídete el chuletón este tal, no, es que soy vegano, y me quedé impactado porque yo contigo salíamos muchas veces a comer y íbamos a comernos chuletones y ahora de repente me dices que no te vas a comer un chuletón. Para mí fue un golpe. Te comprendo, te respeto. Al final a mí me ha costado trabajo entenderlo, pero ya después de muchos años conociéndote y reflexionando contigo, comprendo tu postura y la acepto, ¿no? Pero para el resto de personas, para ti, ¿cómo fue decirle a la gente que eres vegano, a tu familia, a tu entorno, a tus amigos? ¿Cómo te afectó todo eso? Cuéntanos cómo fue ese proceso de cambio en el exterior. Pues en algún momento fue conflictivo, pero en general yo lo llevaba bastante bien. De hecho, lo llevaba mejor al principio que, digamos, a mitad del proceso. Porque cuando lo haces al principio, bueno, pues te cambia la conciencia, ¿no? Te cambia la mente y, bueno, tomas una decisión que a mí no me costó absolutamente nada. La gente cuando me dice, ¿pero no te costó dejar de comer ciertos productos animales? No, porque es que en cuanto te cambia el chip, es como si yo te pongo un filete y te digo, esto es carne de perro, y tú tienes un perro y tú dices, pero carne de perro, yo no voy a comer carne de perro, ¿no? Entonces lo hice de manera muy natural, no sufrí en ningún momento, no he echado de menos ningún producto animal, porque simplemente te cambia el chip. Es como si te digo, no, es que la carne humana es la mejor carne del mundo. Y tú, aunque
sea la mejor carne del mundo, que es carne humana. Es que podría ser ¿no? Hombre, si estuviera bien, no. si estuviera bien visto, yo creo que probaría carne humana, tío. Bueno, pues no sé, he puesto un ejemplo, tú eres más sádico. No, hombre, es broma. Vale, ¿cómo se lo tomaron tus padres? Pues bien, de hecho mi madre, ¿sabes? En mi casa siempre hemos comido muy plant-based, es decir, muy basado en planta la comida, los guisos sin carne y demás. Sí que es verdad que hay ciertas comidas que sí lo hacen con carne, entonces como que se han adaptado muy bien a mí, pero sí que es verdad que como que hubo algunos conflictos y debates y demás que sí que me llevó, que no tenía culpa mi familia. Yo siempre pienso que a menos que alguien te haga daño físico, el problema te lo creas tú. Tú eres la fuente de tu sufrimiento. Si eres capaz de controlar tu mente, no sufres tanto. Y aún así, estoy en proceso porque muchas veces te cuesta luchar contra ese pensamiento que tengo muchas veces de cómo personas a las que quiero y valoro, considero que son muy inteligentes, pueden fomentar este tipo de prácticas, de contribuir al maltrato, asesinato, explotación de animales sin ningún reparo. Pero con el tiempo entiendes de que todas las personas no pueden pensar igual que tú. Cada uno tiene sus pensamientos, su mentalidad y aprendes a lidiar un poquito con ellos, pero sí que es verdad que a día de hoy hay veces que me cuesta a lo mejor comer en una misma mesa donde se está comiendo un animal descuartizado. Es verdad que yo que te conozco, al principio lo llevabas muy light, lo llevabas muy bien. Luego hubo una época en la que sí que parecías bastante radical, que te enfadabas bastante, que de hecho una vez nos prohibiste en tu casa cocinar carne. Ya, pero es que eso también huele, que no veas. Es que nos hicimos allí un par de chuletones y cuando llegó allí dice, mi casa huele a vaca muerta. Ya, y además había sangre por todos lados. Además había sangre por todos lados. Bueno, y con eso, o sea, ¿por qué te radicalizas tanto en ese sentido y cómo lo gestionas para estabilizarte? Porque comprendo que muchas personas, un poco la parte de radicalización viene también porque la gente te ataca, por así decirlo, ¿no? Como empiezan a decirte, no, pues las plantas también son seres vivos, no, pues el animal pues no sé qué, y se ríen de ti, ¿no? El cachondeo Sí. es algo que, y más sobre todo los amigos, ¿no? Que te hemos dado bastante caña con eso. ¿Cómo lo gestionas? Mira, para empezar, el tema radical, a mí me gustaría que reflexionara a la gente. ¿Cómo puede ser radical dejar de consumir animales? ¿Y cómo no es radical que una persona coja y descuartice a un animal que siente y sufre dolor, miedo y tristeza? Eso no sea radical, y sea radical dejar de consumir animales. Claro, de la manera que lo planteas, la verdad que sí. Pero bueno, al final supongo que es porque es algo que tenemos muy normalizado. O sea, llevamos comiendo animales toda la vida. Es un poco como la cadena alimenticia, ¿no? Si nos vamos a Rey León, vemos que el león se come a la cebra se come el césped, se muere y... Ya, pero ahí entra el tema de si la ciencia ha demostrado que alimentarse 100% de la alimentación sea 100% vegetal, ha demostrado que incluso comparándola con una dieta donde incluye animales, la vegetal es mejor. Si no hay necesidad y tenemos la oportunidad de comer vegetal y respetar los animales, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si se puede dejar de maltratar, explotar y asesinar animales porque tenemos una opción que encima es más saludable, que es la 100% vegetal, ¿por qué no Pero hacerlo? si llevas una alimentación estrictamente vegetal, tienes que tomar B12. Y la B12 es un químico. ¿Y qué? Si ese químico te hace vivir más y mejor, más calidad de vida y más años, ¿por qué no tomarla? Eso no te afecta al riñón como cualquier otra pastilla. Está demostrado. Sí, de hecho tú tomas B12, pero la tomas a través de los animales. Esos animales que han sido alimentados con pienso generalmente, porque la gente se cree que todos los animales que se comen viven en praderas. La mayoría de animales que tú te comes son de ganadería intensiva. Entonces, esos animales están alimentados con suplementación de B12. Yo directamente lo que hago es saltarme el paso de matar a un animal para obtener esa B12. Vale. ¿Y la pastilla te la tomas todos los días? No, depende de la dosis, hay unas recomendaciones. Vale. De hecho, las últimas evidencias científicas dicen que a partir de no me acuerdo si eran 40, 45, 50 años, aunque una persona sea omnívora y se alimente también de productos animales, debería de tomar B12 incluso todos los días una dosis de 1000 microgramos. Bueno, vale. En función de la dosis que tú quieras tomar, si quieres tomarla una vez a la semana, 2, 3 o todos los días, hay una dosis diferente. Vale.
Y ahora que has dicho lo de la ganadería intensiva, yo esto no sabía cuál era la diferencia entre ganadería intensiva y ganadería... ¿Cuál era el otro tipo de ganadería? Intensiva y extensiva. Extensiva. ¿Cuál es la diferencia entre ganadería intensiva y extensiva? Vale. Por la ganadería extensiva, las vacas tienen la opción de salir a un prado, a una parcela de mayor o menor tamaño. Son vacas en libertad. Sí, porque, bueno, la gente se cree que por ser ganadería extensiva va a tener una extensión de tierra increíble, y eso depende de la zona. Yo he visto ganadería extensiva, entre comillas, en un espacio muy pequeño. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando están en espacios muy pequeños, a lo mejor hay una vaca sola o dos. En Colombia me pasó, que recientemente he estado allí, estuvimos viviendo unos días en un sitio donde vivíamos al lado de una parcelita que había 2 terneros. Terneros, cuando tú vas a comer a un restaurante y ves terneros, tenéis que saber que es carne de una cría de vaca, que puede tener entre 4 semanas, 2 meses, depende de la cantidad de comida que le hayan dado y lo que haya engordado, pues se mata antes o después. El caso es que todos los días pasábamos por esa parcelita y veíamos los 2 terneros allí, ¿no? Y hubo un día que amanecimos y ya solo había uno. Bueno, pues podría ser una casualidad, ¿no? Que lo hayan sacado por lo que sea, pero al siguiente día tampoco estaba, al otro tampoco estaba. Entonces, lo cual nos dice que seguramente ya estaba bien de carne como para sentenciarla. Vale, y entonces tú, ¿qué propondrías para cambiar eso? Pues dejar de consumir animales siempre que sea posible y practicable. ¿Y cómo le dirías a una persona que lleva toda la vida comiendo carne que deje de comer carne? Creo que no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Simplemente yo lo que trato es de crear conciencia a través de exponerle la información científica que hay acerca de que los animales tienen conciencia y valoran su vida tanto como la puedes valorar tú, porque se ha demostrado científicamente, y tienen capacidad de lo que he dicho ya varias veces, que ellos sufren dolor, ellos sufren miedo, sienten tristeza, placer, amor, igual o más que el ser humano, porque hay muchísimos documentales donde demuestran cómo diferentes tipos de animales tienen diferentes inteligencias. Unos tienen una capacidad de supervivencia, tienen capacidad de usar herramientas, son capaces de sentir cosas que nosotros no sentimos. Por ejemplo, hay una cosa que me parece increíble, cómo peces que están debajo agua, cómo se orientan de tal manera para hacer migraciones de cientos y cientos y miles de kilómetros debajo agua. Yo que buceo con regularidad, cuando hice el segundo título de buceo, el que le llaman Advanced, hay una prueba que es orientación. Y a lo mejor tienes que ir, te metes debajo agua y tienes que ir hacia el barco, que tú desde fuera, antes de sumergirte, tienes que ir en dirección al barco, por ejemplo, o hacia el sitio donde te diga el instructor, y en cuanto te vas debajo agua, aunque tú tengas la brújula, aunque tú te guíes por lo que sea, te desvías sin querer. O sea, la orientación que tienen que tener esos animales, como peces, tiburones, ballenas, que debajo de agua se orientan también. O sea, tienen unas capacidades que nosotros no tenemos. Ahí es donde se demuestra la inteligencia del animal, ¿no? Que son seres inteligentes. Claro, o sea, la gente muchas veces dice, no, pero es que los seres humanos somos más inteligentes, tenemos más capacidad de supervivencia. Primero tendríamos que definir qué es inteligencia. Claro, es que justo eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que lo que se supone que diferencia a un animal de una persona es la inteligencia. Es la capacidad de razonamiento. Por eso digo que tendríamos que definir qué es inteligencia. Si tú coges y buscas qué es inteligencia, inteligencia es la capacidad de comprender o entender, o la capacidad de resolver problemas. Tú, si te gustan los documentales, te invito a que veas muchos documentales. Hay documentales de pulpo, documentales de fauna marina, de terrestre, y la capacidad que tienen de resolver problemas. Que, por ejemplo, los pulpos, la madre cuando está incubando los huevos, la madre muere al final de la incubación. Gastan toda su energía para incubar esos huevos. Cuando los huevos ya están preparados para que el pulpito salga, el pulpo se defiende solo desde nacimiento y tiene la capacidad de sobrevivir en un medio donde hay depredadores, donde se tiene que alimentar solo. O sea, si eso no es inteligencia, dime tú. Tienen capacidad de colaborar con otras especies para cazar. O sea, colaboran. ¿Cómo se pueden comunicar sin voz con una especie diferente para, por ejemplo, cazar? ¿Cómo cambian su color para protegerse? ¿Cómo usan herramientas para protegerse o...? Hombre, sabiendo eso, se demostraría que son incluso más inteligentes que nosotros. Y te explico, porque lo que me estás contando del pulpo que recién nació, sin un padre o sin una madre que le cuide, sobrevive. Yo que tengo ahora mismo una niña de 7 meses, no se me ocurre dejarla sola porque si no, no sobrevive. Yo siempre digo que hay diferentes tipos de inteligencia, pero es que realmente me parece absurdo comparar
o decir qué especie es mejor o peor por tener una inteligencia u otra. Al final, lo que nos asemeja con los animales no humanos es la capacidad de sentir sufrimiento, dolor. César, lo que he dicho antes ya, que lo he dicho 20 veces, pero quiero que quede bien claro, si tenemos la oportunidad de evitarlo, evitar sufrimiento, ¿por qué no hacerlo? Otro argumento que tenemos los que comemos carne es el de los animales cazan para comer y nosotros no cazamos, pero vamos al supermercado. Si yo cazase para comer, ¿estaría bien visto para un vegano? Si tienen la oportunidad de no comer carne y sí comer vegetales, yo lo vería mal, digamos. Es decir, yo puedo entender la persona que no tenga recursos agrícolas para consumir vegetales y de manera equilibrada, digamos, pues si él no tiene ocasión de, por ejemplo, se habla mucho de las sociedades que viven en zonas muy frías, ¿no? En Polo Norte o Polo Sur, que a lo mejor no tienen la capacidad de sobrevivir con solo alimentos vegetales. Oye, yo no le voy a decir, hombre, tú podrías coger y mudarte de lugar con toda tu familia a un lugar donde tengas más recursos. O sea, yo no soy nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer. Si ellos han nacido allí, han nacido con esa cultura y no tienen la posibilidad de irse a otro lado donde tengan la posibilidad de comer vegetales, pues macho, yo no soy quien para decirle nada. Pero yo lo que digo es, aquellos que sí tienen la oportunidad de elegir el no sufrimiento y elegir una dieta vegetal, pues yo creo lógico o veo coherente que si tú puedes evitar el sufrimiento y el acortarle la vida a un animal, pues veo muy coherente que lo hagamos. De hecho, ayer comí en un restaurante en Madrid que tenían muchísimas opciones parecidas a alimentos animales, como puede ser, tenían una simulación de huevo que estaba increíble, bacon, hamburguesa o el pollo, todo simulado con productos vegetales y que es que saben exactamente igual o muy, muy, muy parecidos. Y yo, como ya te digo, no tengo amigos que sean veganos. Cuando he ido a comer a esos sitios, he ido con personas que comen de todo y me han dicho, es increíble cómo pueden conseguir este sabor. O sea, es que ya ni a nivel de gusto tendría sentido, por lo menos en mi opinión, continuar con una dieta donde está matando y maltratando a animales, teniendo opciones animales que la simulan igual. Vale, si tú ves a una persona matando a otra persona, ¿qué opinas? Está mal, ¿no? O sea, ¿qué piensas de esa persona realmente? Porque no hay justificación como para matar a una persona. Yo pienso que al final hay que respetar, cuando digo hay que respetar a todos los animales, los humanos también somos animales. Habría que respetar a todo el mundo. Veo algo que no puede tener justificación en matar a otra persona. ¿Y piensas lo mismo cuando matan a un animal? Sí. Lo que pasa es que, lógicamente, tengo ese sesgo cognitivo de que yo llevo más años siendo omnívoro, digamos. O sea, omnívoro soy, porque tengo la capacidad de comer animales y poder digerirlo, pero he sido más de comer de todo, más años comiendo de todo, comiendo animales y vegetales, que comiendo solamente vegetales. Entonces estoy sesgado. Realmente convivo más con humanos. Pero realmente, si tú lo analizas y eres consciente del contexto, ¿por qué un humano tiene que ser superior a un animal? Porque es más fuerte, porque es más fuerte con herramientas. Enfréntate tú a un animal y mátalo con tus propias manos. Yo tengo la capacidad física para matar a un oso con mis propias manos. Claro. Bueno, y hablando de... Bueno, entonces, si dependiese de ti, ¿pondrías la misma pena de cárcel por matar a una persona que a un animal? Eso depende, ¿no? De en qué contexto. Si la han matado voluntariamente o la han matado sin querer. Entiendo de que, por ejemplo, a día de hoy, el maltrato hacia un perro en España está penado, ¿no? No se sabe qué pasará en un futuro. O hay países donde hay animales que son súper sagrados. Te pueden caer cárcel por matar a un animal así. Como la vaca en India, ¿no? No sé si puede ser el caso, pero sí que creo que en la India la vaca es un animal sagrado. Incluso los monos yo creo que también están protegidos. Entonces, pues no lo sé, pero no tengo el pensamiento de que se debería de prohibir, penar o... Pienso que, como he dicho antes, eso deberían hacer desde la educación, desde nuestros inicios de año, educar a los niños con un respeto hacia los animales. Si tú te educas en el respeto, igual que te puedes educar en el respeto hacia un perro,
y ya el perro se ve que es que los humanos incluso humanizan a los perros, pues bueno, pues no lo veo mal. Pues humanizar, entre comillas, a todos los animales, pero... Y yo pienso que eso incluso puede tener repercusión hacia el respeto hacia el propio humano. Pero es que volvemos un poco al tema de antes. En el colegio te educan para respetar a las personas. No respetas a los animales, no te enseñan a respetar a los animales como que una vaca no es comestible, sino que es un ser vivo igual que tú. Pero sí que te educan a respetar a las personas. Y aún así, cuando somos adultos, no respetamos a las personas. Y de hecho, hay asesinos, violadores, maltratadores. Entonces, te vuelvo a hacer otra vez la pregunta. Un hombre que mata a otra persona, si eso sigue existiendo, ¿cómo crees que no va a existir que exista el consumo de carne? Vale, yo pienso, no sé si esto será así, pero cuando tú maltratas desde pequeño a un animal, al final yo creo que el cerebro no entiende de que estés maltratando a un animal, a una persona, a un objeto. Si tú ves a una persona que es violenta con un objeto, yo pienso que seguramente tenga más posibilidades de que otra persona, de que sea también violento con un animal o una persona. Y eso yo creo que es bastante evidente y coherente. Mi pensamiento es que si tú desde pequeño te enseñan, no solo en la escuela, sino en casa, porque tú hablas de la escuela, pero a lo mejor en casa no hay respeto. Y de hecho eso pasa muchas veces de que hay maltrato en niños y eso luego lo llevan a la escuela y eso se lo pega, digamos, a otros niños. Entonces yo pienso que si a un niño se le educa desde pequeño a que los animales no son productos y que no puedes abusar de ellos porque puedan ser más débiles, pues al final a lo mejor un caballo no es más débil que tú. De hecho, si quisiera a lo mejor te pega una paliza con la musculatura y el peso que tiene. Pero son animales que son nobles, ¿no? O la vaca. No van a atacarte aunque puedan. Ahí demuestra la nobleza, ¿no?, de esos animales. Pero si a ti te educan desde pequeño a que tú tienes que respetar a todo ser vivo, sea más débil o no, yo pienso que eso puede tener repercusión no solo a nivel respeto animal, sino a nivel de respeto hacia los humanos. Vale, vamos a hablar un poco de la ganadería extensiva, porque como me preparé un poco para la entrevista y hablando contigo tantas veces, la ganadería extensiva es lo que digamos que hace que un producto animal sea más barato o más caro, porque si puedes fabricar más, puedes reducir el precio. Entonces, ¿en qué consiste la ganadería extensiva? ¿Cómo se genera la ganadería extensiva? Pues la diferencia entre la extensiva y la intensiva, como has dicho, la intensiva es en muy poco espacio, mucha cantidad de animales. Si tú tienes nada más una parcela pequeña y puedes meter todos los animales que puedas para producir mucha carne, pues eso sería la intensiva. Y la extensiva es que tiene un espacio más grande o más pequeño donde tú tienes el ganado, donde puede pastar, donde puede estar ahí en libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que tú me podrías decir, bueno, el que está en libertad, que al final no está en libertad porque tiene una valla donde no puede salir de ahí, vale, pero imagínate que se pudiera tener una parcela bien grande y tiene libertad, oye, y tiene veterinario, toda la comida que tú quieras, estás ahí cómodo, no tiene depredadores. Bueno, los depredadores va a ser el humano, ¿no? Pero lo que pasa es que nos ponemos en el caso otra vez de como si fueran empresarios. En este caso, antes fue empresario para producir huevos. Ahora en este caso, para producir carne, imagínate de vaca. La vaca tiene una esperanza de vida de 20-25 años, ¿no? A una vaca, depende de la sociedad donde viva, depende de la cantidad de pienso que tú le puedas gastarte para que coma y tal, pues tiene una esperanza de vida a lo mejor de 4 o 5 años. O sea, igualmente le estás acortando la vida. Entonces, expongo otra vez la situación de antes. Tú, con tu familia, te dicen, mira, te vamos a coger a ti y a tu familia, te vamos a meter en una zona con todo lujo. Todo alimento que tú quieras, solito, al exterior, tu veterinario, nadie te va a hacer daño. O sea, me vas a meter en una casa de 500 metros cuadrados, me vas a traer la compra, me vas a traer el médico, sí. No voy a tener que hacer nada, ni ir a trabajar, ni hacer nada. Joder, pues yo te lo compro. Vale. Pero a tu hija la vamos a matar con... O sea, pequeñita, una cría, ternerita. Pero a tu mujer la vamos a... O sea, me cuesta hablar de esto porque es tu familia, pero, pero vamos a poner el contexto. Lo podemos poner. Sí. Si no ponemos el contexto de una familia imaginaria. No, venga, ponemos el contexto de que es mi familia. A tu mujer la inseminamos artificialmente para que tenga una cría. ¿Qué es eso de la inseminación artificial? ¿Cómo se hace eso? Pues un tubito, se lo meten por la vagina, la inseminan artificialmente para que tenga una cría. Entonces, cuando nace esa cría va a ser ternera para carne, que tú vas al restaurante, cuando vas a un restaurante y lees ternera, pues una cría de unas semanas, 4 semanas, 2 meses, depende de lo que engorde esa vaca para que sea
buena para el restaurante. Le quitamos, sería tu hija en todo caso, separamos a la ternera de la madre y esa madre va a estar explotada, quitándole la leche que le pertenece realmente a su hija, pero esa leche va a ser producto para el ser humano. Cuando deje de producir leche, se insemina otra vez artificialmente y así hasta los 4 o 5 años, cuando ya la vaca está reventada y no produce lo que debería, pues se mata para carne de vaca. Entonces, le estás acortando la vida, la estás explotando, la estás separando de su cría. Yo no sé qué hay ahí ético y coherente, la verdad. Claro, y a mí me gusta que la gente empatice y se ponga en el lugar, con su propia familia, con sus propias carnes. Hombre, sí que es verdad que, si en lugar de una vaca vemos a una mujer y en lugar de una ternera vemos un bebé, ya choca. Pues ya choca porque, como tú dices, nos imaginamos a una vaca inseminada artificialmente, pero en este caso no nos imaginamos una vaca, nos imaginamos a una mujer inseminada artificialmente. Hoy en día, bueno. Y luego, claro, nos imaginamos esa vaca, tiene un ternero, un bebé recién nacido y se lo quitamos. O sea, una mujer cuando dé a luz le quitamos su bebé. Y la leche de la madre, en lugar de darle biberones a su bebé, esa leche la usamos para que te tomes el café. Efectivamente. Vale, hombre, la verdad que suena... O el queso, porque mucha gente me dice, no, yo no me hago vegano porque es que me gusta mucho el queso o me gustan mucho los huevos. Ah, pues... Es lo más típico. De hecho, ahora hay el que dice, no, yo soy ovo-lácteo vegetariano. Y realmente, tanto la industria del huevo como de la leche seguramente sean tanto o más crueles que otras industrias de la carne. Hombre, desde luego, lo de la inseminación artificial, eso sí, a mí sí que me choca, ¿eh? Y sobre todo lo del negocio de la leche, sí que me choca, tío, porque o sea, torturas a una vaca para que se quede preñada y luego le quitas la ternera, te la come y la otra le sacas la leche ahí a diestro y siniestro. Sí que es verdad que, bueno, yo voy a reflexionar sobre eso y sí que seguramente me pase a la leche de soja. Por ejemplo. Bueno, y luego ya en todo este proceso que tú estás teniendo, tío, de todas las discusiones que tú has tenido, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has gestionado esa frustración? Porque ya te digo, yo me pongo en tu lugar y si yo veo que maten a una persona igual que matar a un animal, o sea, estaría muy frustrado o estaría bastante enfadado como diciendo, joder, digo, no estáis viendo lo que estáis haciendo, ¿sabes? Tú eso como... Ya te digo de que he tenido... Al principio no era así, pero conforme iba informándome, iba siendo todavía más consciente de esa conciencia y esos sentimientos que pueden tener los animales, es como que cada vez me iba, como tú dijiste, radicalizando, ¿no? Me frustraba más por comentarios, por cómo intenta la gente justificar que nos tenemos que alimentar de animales sí o sí, porque es beneficioso, porque si no te faltan nutrientes, cuando todo eso es mentira. Entonces, cuando yo escuchaba que una persona, y a lo mejor más cerca mía de mi entorno, justificar la muerte de los animales con argumentos que no son válidos, que no son reales, eso sí que a día de hoy menos, pero en su momento hubo épocas en donde me frustraba mucho. Yo pienso que soy una persona que desde hace unos años como que he aprendido a conocerme más, a conocer mis emociones e incluso controlarlas más, pero hay veces que incluso todavía me cuesta que no me hierva la sangre en esos contextos. ¿Cómo controlar las emociones? Realmente no hago nada en especial, sino que... O sea, yo mi cambio mental, o sea, yo me hice vegano y poco después empecé con un psicólogo por X motivo y gracias a eso fue como que mi mente empezó a abrirse, ¿no? A lo mejor había algo que me preocupaba y yo miraba ahí nada más. Cuando fui con el psicólogo fue como que hay más mundo que eso, ¿no? Fue como el punto de partida para mi cambio, mi transformación mental, digamos, ¿no? Empecé a leer más, empecé a meditar más, haciendo introspección, a conocerme más. Emocionalmente es como que muchas veces no te das cuenta que te cabrea y el por qué te cabrea y en qué contexto. Si tú empiezas a analizar y a observarte como si te miraras desde fuera esas emociones y en qué contexto y qué conductas tiene y demás, es como que sin querer tu mente cambia. Entonces, cuando me llegaban estos momentos de frustraciones, aparte de la lectura, lo que hacía era escribir. Y la escritura me ayudó mucho a conocerme a mí. Y eso simplemente hizo que mi mente cambiara. Y es como que cosas que antes me entristecían o me cabreaban, es como que ya no. O a lo mejor en un inicio me puede entristecer o cabrear, pero en un momento mi mente como que razona y ya no lo lleva a que esté, por ejemplo, antes podía estar triste o apático todo el día y ya es como momentáneo y
fuera. Entonces pienso que esa energía negativa que antes tenía, lo que hacía era robarme energía, ponerme de mal humor a lo mejor todos los días, incluso una semana. Ahora esa energía lo que intento es, o sin querer prácticamente, la utilizo para yo poder ayudar de la manera que la estoy intentando hacer, divulgando y demás. Más que cabrearme y robarme energía, que lo que hacía era nada productivo, coger esa energía negativa y hacerla productiva. Vale, ¿y cuál dirías que ha sido tu peor momento como vegano? O sea, dentro del veganismo, ¿no? No cosas que me hayan sucedido. Sí, bueno, cosas que te hayan pasado. Desde que eres vegano, algo que te haya pasado que haya sido duro para ti, que no hubieras sabido cómo afrontarlo, cómo cambiarlo. A ver, hablando de veganismo, pues conflictos a lo mejor, conflictos que ya te digo que no son graves, pero que desde mi percepción, pues como que me dolía, ¿no? O podría ser debates que llegaban a discusión por mi parte, porque al final el que se calentaba más era yo, con familiares o con amigos. Entonces yo me daba cuenta después de esa discusión, que era por mi parte, de la energía que he gastado aquí, que encima me he entristecido, me he puesto apático. Claro, esa reflexión, escribiendo y meditándolo, es lo que ha hecho que yo mismo, inconscientemente y conscientemente, me dé cuenta de que es pana. Cuando se abre algún debate, yo primero digo, a ver, ¿realmente quieres hablar de esto? ¿Sí o no? Entonces yo ya como que sé más o menos cortar rápido el debate, y si veo que la otra persona realmente no le interesa debatir, sino ganar la partida, pues ahí corto y no gasto energía, porque es que si no es un sufrimiento. Vale, ¿y qué mensaje te gustaría darle a todas esas personas que te critican o que te cuestionan? No realmente daría un mensaje a esas personas nada más, solamente, simplemente a todas las personas, sean veganas o no. El mensaje que daría es, primero, insistir en que los animales tienen esa capacidad que tanto he hablado en este podcast, que tienen capacidad de sentir igual que el ser humano y que valoran su vida tanto como la puedes valorar tú. Y por otro lado, que hay mucha gente que está dispuesto, como yo, a ayudar a aquellas personas que quieren hacerse veganas, que me he encontrado muchas personas que a lo mejor dicen, pues a mí me gustaría porque empiezo a empatizar con los animales, me gustaría, pero no sé cómo, creo que puede ser peligroso para mi salud o la de mi familia, tal. Somos muchas las personas que también nos dedicamos a ayudar a esas personas para que puedan hacer ese cambio de estilo de vida sin ningún tipo de problema de salud. Por un lado, eso, que sean conscientes que los animales tienen conciencia, y por otro lado, que si realmente quieren dar el paso hacia la valentía, que somos muchas las personas que estamos ahí dispuestas para ayudar. Vale, entonces a día de hoy te dedicas a ayudar a personas que quieran hacer esa transición. Sí, porque eso es parte de mi nuevo proyecto, como habíamos hablado. A mí me gusta mucho desde siempre ayudar. Y en este caso llevo ya pues 10 años más o menos ayudando más a nivel de salud física, y los últimos años también de fisioterapia en cuanto a recuperación de lesiones y demás, pero era como que me faltaba ese punto que yo tenía ahí en mi corazón en cuanto a la pasión del respeto hacia los animales. Era como algo que tenía ahí una espinita, y por eso el viaje que casualmente ha sido a Colombia me ha ayudado a salir de mi rutina y meditar más sobre ese aspecto en cuanto a la divulgación del veganismo. Incluso allí he aprendido también mucho, porque he vivido durante unos meses otro tipo de cultura hacia el medio ambiente y hacia los animales, y me ha ayudado también mucho a reflexionar. Entonces a día de hoy me dedico también a ayudar a las personas, que no quiero que se vea como que este tiene una secta, no, simplemente a aquellas personas que quieran dar el paso o simplemente crear conciencia. Luego tú haz lo que tú quieras, pero por lo menos que seas consciente de lo que estás haciendo. Yo creo que eso es bastante legítimo, que si tú haces algo, por lo menos que sepas y seas valiente y veas a qué estás contribuyendo. En el caso de los animales, que sepas que estás contribuyendo a eso y verlo, sé valiente y míralo de cara. Es que es verdad la explotación animal, ¿no? El otro día vi una foto de cómo era un pollo hace 70 años y cómo es un pollo hoy en día, y es el triple de grande. Pues al final las hormonas y el pienso que le dan y los dopan, o sea, básicamente los dopan, ¿no? Lo obligan incluso. Y también vi un vídeo de una ganadería en Estados Unidos, cómo hacían el paté de oca. Justo te iba a decir eso, que lo vi, me salió en Instagram. Y eso
es muy impactante, tío. O sea, verdad, yo soy carnívoro y como carne y no sé si algún día seré vegano, pero sí que es verdad que voy a intentar reducir el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Como la leche, los huevos. Pero el paté de oca es impactante porque, claro, y de hecho me acuerdo cuando estuve en Francia se come mucho paté, mucho pato, y veía un pedazo de hígado así de grande. Y claro, el pato en realidad no es tan grande. Si el hígado es así de grande, ¿cómo tenía que ser el pato? Y es que lo que hacen, lo embudan y hasta que explota. O sea, literalmente explota. Y cuando explota, entonces ya le cogen. Entonces, es bastante tortuorio. Realmente da igual qué tipo de alimento cojas, que es que todo es tortura. O sea, tú has puesto el ejemplo del paté, y hemos puesto el ejemplo de los lácteos, de los huevos, pero es que tú cojas animal que cojas, los cochinillos tan famosos, tienen 2 semanas. O sea, 2 semanas de vida y lo matan. Son cochinitos pequeñitos. Y los cochinos más grandes que se matan realmente tienen pocos meses. Claro, lo que Vamos, pasa es cochino, que están dopados. Claro, meten mucho alimento tal, y que un cerdo con 3 o 4 meses puede pesar 100, 200, 300 kilos. ¿Puede ser ese el motivo por el que la carne pueda ser tan perjudicial? ¿Por la dopación que se les da a los animales? Sinceramente, no lo sé. Sé que la evidencia ha demostrado que muchos productos animales son perjudiciales, y hablamos de bastante perjudiciales, comparado lógicamente con la dieta vegetal o cualquier tipo de dieta. Entonces, no sé si viene de ahí. Se habla también de que si los nitratos en cuanto a ciertos conservantes que puede llevar la carne y tal. Pero realmente es que a nivel biológico me da igual qué es lo que esté provocando que ese alimento sea malo. A mí lo que me importa es, vale, este alimento me da igual. Las vitaminas, minerales que quiera, me da igual. 200.000 de cada uno. Que sea súper espectacular a nivel biológico. Demuestra que es mejor o peor que los vegetales, demuestra que te acorta la vida, te alarga la vida o te empeora o mejora la calidad de vida. Para mí eso es lo importante. Si comparado los productos animales con la dieta vegetal, la carne o productos animales tienen peores marcadores comparado con la vegetal, eso es suficiente. Me da igual biológicamente qué es lo que hay detrás, pero aún así, aunque fuera igual de sano, igualmente lo veo una crueldad el tener que abusar de animales teniendo opciones vegetales. Vale, bueno, y para ir terminando, ¿te gustaría aportar algo, decirle algo a la audiencia, a la gente que nos esté viendo? Creo que coincidiría con el mensaje que he dado antes, hace unos minutos, sobre el mensaje que a mí me gustaría transmitir es, a mí como apasionado de ayudar, no solo a los humanos, sino a los animales no humanos también, el que la gente sea consciente y que si quiere información, aquí estoy yo y hay más veganos que tratan de hacer conscientes a las personas, que sean conscientes de que los animales tienen conciencia, valoran su vida y sienten igual o más o diferente, pero sienten igual que los humanos, y que se puede seguir porque hay mucha gente que tienen miedo de dar paso o por presión social y demás, que somos muchas las personas que podemos ayudar a que den ese paso o prueben, pero lo principal es que sean conscientes de lo que están haciendo y que si quieren dar el paso, que hay mucha gente que nos dedicamos también a ayudar a que ese proceso lo hagan más fácil. Yo me he llevado años para ver, porque claro, yo al principio me hice vegano a nivel de dieta, pero yo no sabía que los cosméticos se podían testar en animales o llevaban productos animales. He ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, somos muchas personas a las que nos podemos dedicar a facilitarte ese proceso y que no tengas quebraderos de cabeza como lo he podido tener yo estos años. Vale, eso te quería preguntar también, porque tú cuando empezaste a ser vegano lo hiciste solo. Todo el procedimiento desde que tú decides ser vegano hasta el día de hoy lo has hecho solo, y me gustaría que explicaras a cualquier persona que esté pensando en hacerse vegano qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a pensar, qué ideas le van a venir, qué sentimientos le van a surgir. O sea, ¿cuál es la experiencia emocional, sentimental de decidir hacerte vegano hasta que ya eres un vegano libre, en el sentido de que ya has lidiado con la presión social, ya has lidiado con los comentarios, con las bromas, con los chistes, ya has lidiado con pasar por delante de una carnicería y ver seres vivos descuartizados? Lo primero que me gustaría decir es que yo este proceso, aunque haya dicho que ha sido varios años hasta ir aprendiendo que sí, que no, que consumir, cómo ver o comprobar qué productos pueden
están testados en animales, cuáles no, cuáles pueden tener productos animales y tal. Aunque parezca mucho, realmente cuando tú algo lo haces por amor, no es un sacrificio. Entonces quiero que entienda la gente que realmente si tú eres realmente consciente de lo que le están pasando a los animales, todo lo que haga va a ser por amor. Y no lo vas a ver como un sacrificio y lo vas a pasar mal. De ahí nació el proyecto cuando hablaba contigo. Es como que tú me decías, si es que le dedicas tanto tiempo a la divulgación sobre el veganismo o hacia informarte tanto o más que a tu profesión. Lo hacía de manera natural y por eso quiero a día de hoy también dedicarme, y lo hago, a esa divulgación, a crear conciencia y ayudar a las personas. Porque es que me sale desde el amor. En cuanto al aprender el estilo de vida vegano, pues no cuesta. A lidiar con las emociones sí que cuesta, porque cuando eres consciente y te das cuenta de que eso éticamente, por lo menos para mí, está mal, es cruel hacerle eso a los animales, cuando estás en un contexto donde tu alrededor son humanos que comen carne, pues es como te va a venir momentos donde te vas a frustrar y no vas a comprender y eso realmente, como hemos hablado antes, te puede entristecer, te puede cabrear, y yo he tenido momentos malos. Pero esos momentos malos pienso que es que no por la gente, porque realmente el sufrimiento, pienso que la mayoría de las veces viene de uno mismo. Entonces tienes que aprender emocionalmente a vivir con ello. Aunque muchas veces hay que poner límites, ¿vale? Okay. Pienso que tampoco, o sea, alguna broma y tal puede hacer hasta gracia, pero claro, al principio a lo mejor no te hace tanta gracia porque estamos hablando de que estás a lo mejor haciendo una broma con la muerte o el sufrimiento de un animal. Por muy normalizado que esté, eso realmente para mí no es gracioso. Bueno, lo puedo respetar, pero hasta cierto punto. Hay que también saber poner límites, igual que a una persona le gusta que le respeten hacer sus cosas, ya sea comer animales o lo que quiera, o drogarse o lo que quiera, pues a mí también me tienen que respetar como persona que elijo un estilo de vida vegano. Y yo entiendo que tampoco es ponerse radical. No pienso que eso sea radical. Poner límite en cualquier ámbito creo que es algo totalmente lógico. Entonces, en cuanto a lidiar con las emociones, pues puede ser que haya momentos que sean malos, pero con el tiempo aprende a gestionar esas emociones y a reprogramar tu software para que eso no te afecte y que sea al revés, que esos momentos malos, esa energía la reutilice y sea productivo, como en mi caso, yo esa energía la reinvierto para crear un proyecto donde haya un estilo de vida donde se respeta a los animales. ¿Te has sentido solo? En cuanto al veganismo sí, en cierto modo no solo de estoy solo, no tengo a nadie, sino que no tengo a nadie que me comprenda. O sea, solo las redes sociales. No, ya con el tiempo sí vas conociendo gente que son veganas, pocas, pero en persona todavía no conozco a ninguna persona. Solo conocí a una en concreto en un viaje, que era amiga de unos amigos, que se vio interesada por el tema del veganismo y a la semana siguiente me dijo, pues me he hecho vegana. Pero no es una persona de mi entorno. Solo en cuanto a no encuentro a nadie con la que poder expresarme y que me comprenda, sí que ha habido momentos que han sido duros. Por tonto que parezca la situación, es como que yo soy una persona que, o sea, todo el mundo tenemos emociones, pero que como que siento que soy duro a la hora de llorar o ponerme triste y que esa tristeza me dure mucho tiempo. Y he tenido momentos de llorar y de decir, ¿cómo puede ser que la gente haga esto y que no me comprenda y que yo no tenga nadie a mi alrededor con quien compartir esos sentimientos? Pero con el tiempo te das cuenta de que yo no necesito a nadie con quien compartir eso, pero sí que es verdad que en cierto momento como que sientes que debes de callarte ciertas cosas. Cuando se habla de injusticia hacia los humanos, tú sabes, las políticas que hay a día de hoy con ciertos grupos y tal, y que yo piense por dentro, así es que la misma discriminación la estás haciendo con los animales, ¿no? Y eso como que te lo tienes que callar porque hay gente que le sienta mal. Entonces habrá momentos que sean duros, pero uno tiene que aprender a que tú no necesitas a nadie ni a nada para ser feliz. La felicidad está dentro de ti. La verdad que, o sea, te pregunto esto de que si te has sentido solo porque entiendo que te propusiste algo y al hacerlo te das cuenta de que tu alrededor sigue en el mismo sitio. Es decir, tú avanzas por un camino o por otro, pero avanzas y evolucionas. Y cuando avanzas y evolucionas y empiezas a subir, te das cuenta que la gente se queda abajo.
que la gente no evoluciona, que sigue en el mismo sitio, ¿no? Y esto ahora lo extrapolo a mi situación, ¿no? Yo empecé con este proyecto del podcast, empecé con el proyecto de la guía emocional, empecé con Instagram, con redes sociales y me sentí súper solo. Porque con todas las personas que hablaba no conocen, no saben de lo que estoy tratando, de lo que estoy hablando. Y te sientes solo y frustrado porque quieres hablar de cosas, quieres aprender de cosas y la conversación es de cuánto quedó el otro día el Atlético de Madrid, ¿sabes? Que últimamente, por cierto, va un poco mal. Pero bueno, sacando ya el tema de fútbol, sí que es verdad que comprendo que te sientes solo, tío, y eso es buena señal. Eso me he dado cuenta de que es muy buena señal. Cuando empiezas a hacer algo y te sientes solo, es buena señal de que vas en el camino correcto. Me gusta que hayas dicho eso porque en estos años, como dije antes, desde que empecé la psicología, la lectura, la escritura y demás, aprendí a que si tienes muy claro cuáles son tus valores y tus objetivos de vida, ya sabes tu destino como si fuera tu GPS, es como que sabes dónde está el camino. Y cuando vas por ese camino hay muy pocas posibilidades de que te hagan sufrir. Cuando tú no tienes un GPS, digamos, unos valores que serían tu GPS, ¿no?, que te indican por dónde tienes que ir, es como que tropiezas muchas veces, ¿no? Y ahí está la fuente de sufrimiento. Entonces, desde que aprendí a conocer cuáles son mis valores, que pienso que eso hay que renovarlo de vez en cuando, haciendo meditación e introspección y poniendo un poco en juicio cuáles crees tú realmente cuáles son tus valores y tus objetivos de vida. Desde que comprendí eso y soy consciente de eso, es como que ya hay muy pocas cosas que me hagan sufrir, porque voy en ese camino. O sea, todo lo que me pasa es como que ahora fluye más todo, ¿no? Es como que parece coincidencia de que me encuentre personas más de mi estilo o que me salgan mejor las cosas, pero realmente es coherente porque cuando tienes claro cuáles tus valores, que es tu GPS, usas la razón, es como que sabes cuál es tu camino y eso, tienes menos posibilidades de sufrir y más posibilidades de ser feliz. Que eso nos lleva... Disfrutando el camino, no solo por el objetivo final. Justo eso es lo que te iba a decir, que eso, una vez que empieza... El camino se empieza solo, ¿vale? O sea, pocas veces en la vida hay situaciones en las que tú empiezas a hacer algo que quieres, empiezas un camino y vas acompañado. O sea, el camino se empieza solo. Y más en el caso del veganismo, cuando todo el mundo come carne, ¿no? O en mi caso de redes sociales y podcasts, cuando personas de mi entorno, pues bueno, se dedican a otras cosas y no tienen ni idea de cómo funciona este mundo, ¿no? El camino se empieza solo y luego en el camino te empiezas a encontrar a gente, ¿no? Como yo que me he encontrado a estos dos que están aquí con sus cámaras y sus cosas y el camino te pone a la gente indicada al final en el camino. Yo empecé solo, el primer podcast lo grabé solo y ahora tengo a estos dos chavales aquí conmigo trabajando. Al final el camino la vida pone cada cosa en su lugar y las aguas siempre vuelven a su cauce. Así que bueno, José Manuel, tío, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a contar tu historia. Yo creo que va a invitar a reflexionar a las personas y yo creo que sobre todo habremos roto algunos mitos sobre el veganismo, ¿no? Que por cierto, el otro día hablando me acuerdo con quién hablaba, dice, no, es que yo no comprendo a los veganos, dice, porque ellos no comen nada que tenga que ver con la carne, pero sí que se comen algo con sabor a pollo. Y yo, que te conozco y ya sé cómo funciona el tema, les explico, digo, es que no se trata del sabor. O sea, al vegano el sabor de la carne le puede gustar. Un jamón, claro. No creo que te haya dejado de gustar el jamón. Vegano, lo único que no te comes el jamón, claro. ¿Sabes? Pero sí que te gustaría recibir el sabor del jamón. Eso no, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que el que sea vegano no quiere decir que me haya dejado de gustar. Simplemente es una opción que no cojo. Y eso es importante que la gente lo reflexione y que lo mire. Y luego, pues si a alguien le interesa este tema, piensa igual, que ve a su perro, a su gato, a sus animales, le encantan las vacas, vas por la carretera, vas viendo vacas, ¡oh, qué bonitas las vacas! Bueno, pues que sepas cómo van a acabar las vacas y como dice él, es que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Que tú quieres seguir comiendo carne, perfecto, pero que sepas que detrás de esa carne hay un sufrimiento. Yo soy consciente de eso y a veces me siento hipócrita porque soy consciente de todo lo que tú me cuentas y que sigo comiendo carne. Estoy en un proceso ahí de, bueno, por lo menos reduzco el consumo de carne, pero si ustedes queréis reflexionar y queréis una guía y no sentiros solos como le pasó a él, porque eso es importante, él empezó el camino solo y se la comió solo. La frustración, los dolores, las emociones, todo eso lo comió solo. Cualquier persona que vea esto tiene la oportunidad de ponerse en manos de José Manuel y que le guíe y le asesore en este mundo del veganismo y de siempre que sea posible y practicable no tomar carne que pueda dañar a los animales, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado aquí, sobre todo a ti, en otro capítulo más del podcast del Pozo al Cielo y nos vemos en el siguiente.